Bueno, David, comenzamos contigo. Sí, bueno, pues... ¿Cómo funciona? Bueno, sí, la verdad que es bastante común haber visto paneles fotovoltaicos situados también en tejados, en parcelas, en incluso pequeños cargadores para móvil, pero bueno... Parece un principio bastante sencillo, que es aprovechar la energía del sol para tener corriente eléctrica, pero el principio de funcionamiento a veces no es tan común o tan obvio como todo el mundo piensa. La célula parece que lo convierte en electricidad sencillamente y bueno, es interesante quizá ver un poco el sistema de funcionamiento. No vamos a entrar en mucha disquisición tecnológica porque lo puede hacer incluso pesado y complicado, pero sí que se puede ver un poquillo el sistema de cómo funciona realmente. Bueno, porque, oye, cuando nosotros vemos paneles solares encima de una casa... no tenemos por qué pensar que son fotovoltaicos, también podrían ser sanitarios, como se llama, ¿no? Que es para calentar, que son dos funcionamientos diferentes. Existen los térmicos que lo que hacen es, digamos, calentar un circuito de agua. Lo que hace simplemente es en un depósito se va calentando el agua durante el día a través de unos captadores y lo que se tiene es agua caliente que pues se puede consumir durante la noche. Sin embargo, hay otro sistema que también existe también combinado con fotovoltaica, que sean ambos. Y el que tenemos aquí, el ejemplo que tenemos hoy, es un ejemplo de un panel fotovoltaico estándar de hace unos cuantos añitos, pero funcionan todos con el mismo principio, más o menos. Sí, ¿no? Para aquellos que nos están siguiendo por la radio, evidentemente todo lo pueden ver. Siempre les queda la opción de, en cuanto lo subamos a nuestro canal de YouTube, exacto, que ya te venga a ti. Y también ven el panel que tenemos en la mano, que ¿de cuántos centímetros cuadrados será esto? Esto debe tener unos 40 centímetros cuadrados, calculo yo, aproximadamente, sí. Poca cosa, ¿no? Sí, es pequeño. Sí, este es un módulo que tenemos, un mini módulo que se utiliza a veces de muestra para generalmente para mostrar en una red comercial pues los elementos de los que consta un módulo sin tener que llevar uno completo, que la verdad es que como lógicamente uno normal, estándar actual, posee aproximadamente unos 1,7 metros cuadrados y pesa 20 kilos. Es pues, como que incómodo, ¿no? Como algo, sí, sobre todo en el avión no te lo dejan meter en el... Y como es un poco frágil, puesto que tiene una capa de vidrio, pues este tipo de mini módulos se utilizan justamente para mostrar el funcionamiento de cómo sería un panel solar. De hecho, funciona, simplemente que genera muy poca potencia comparado con un panel estándar. Bueno, vamos a comenzar entonces a hablar ya de realmente cómo funciona. Si le damos la vuelta a una placa o un módulo y vemos la parte en la que hay una especie de cuadraditos negros, sí. ¿Qué es lo que estamos viendo, David? Esa es la parte exterior de lo que es la célula del panel solar. Si dijéramos que pudiéramos hacer una sección del panel solar, pues digamos que desde la parte más exterior hay una capa, una lámina de vidrio específica para energía solar, que luego explicaré un poco cuáles son las prestaciones fundamentales y por qué justamente se denomina vidrio para solar. Luego por debajo pues ahí están lógicamente protegidas las propias células, que necesitan un vidrio exterior, sobre todo para protegerlo de lo que es las inclemencias del tiempo, sobre todo agua, lluvia, polvo, suciedad, ese tipo de cosas. Lo que pasa es que, bueno, la protección de una célula es, digamos, que una pila. Para conseguir conectar una pila a un sistema eléctrico, lo que hay que hacer es, digamos, que tener la célula aislada. Y la célula de por sí lo que se utiliza es un sistema de aislamiento. Luego explicaré cómo funciona la célula, ¿vale? Pero lo que se hace es encapsula en una especie de plásticos, unos polímeros, que lo que hacen es proteger la célula pues de distintas inclemencias. La inclemencia del viento y ese tipo de cosas lo protege el propio vidrio, pero hay otro tipo de efectos como son el efecto dieléctrico, es decir, el aislamiento eléctrico, y luego también el aislamiento pues tanto de humedad como de otro tipo de cosas que podrían cortocircuitar la célula y anular su efecto. O sea que todo lo que hay salvo la célula sí. Es estructura para darle soporte, simplemente, no tiene un funcionamiento eléctrico. No, soporte y aislamiento. Sí. Bueno, luego por detrás tiene la parte posterior de todo el circuito de células posee una caja de conexiones que lo que hace es, digamos, centralizar el flujo de corriente eléctrica a dos terminales, positivo y negativo. Sí, porque dentro de esa caja de conexiones que suele haber, es decir, que por la parte trasera, que es de donde sale el cable de la célula, de las placas, ¿qué hay dentro? Dentro, la verdad que lo único que hay es unas conexiones de todas las ristras de células. En este caso, como solo tenemos dos, pues habría dos células que, dependiendo de la disposición que se utiliza, normalmente la disposición de la célula es para, como cada célula es el equivalente a una mini pila, lo que hacemos es agruparlas en serie para ganar voltaje y en paralelo para ganar intensidad de corriente eléctrica. Ajá, o sea, el funcionamiento es el mismo que utilizando pilas. Sí, prácticamente sí. Una célula avanzada ahora aproximadamente puede tener unos... Yo diría que aproximadamente 4
4 vatios más o menos genera una pila, una célula como una pila, porque un módulo de 60 células pues está a unos 250 vatios. Ajá. Por contar un poco para los que están en casa oyéndonos por radio, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, eso es porque está seccionado. Aquí lo que son 2. Aquí solo 2. 2 células maxicélulas. Es decir, aunque se vean muchos cuadraditos, sí, efectivamente, realmente está en 2 partes. Sí, nada más, ¿no? Este módulo especial lo que se realizó fue con secciones de células más pequeñitas para adaptarlo a la geometría. Generalmente son prácticamente, cada célula es una pieza. Digamos que aquí sí es cierto que contaríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32, 64 minicélulas. Pero digamos que uno normal, un panel estándar tendría, pues, si esto el equivalente a esto serían pues 2 células más grandes, que cada una de ellas, pues en una célula de 156 milímetros, que es la estándar de ahora, pues genera aproximadamente pues eso, unos 4 vatios aproximadamente, una cosa así. ¿Eso en metros cuadrados? 1,17, que es lo que tú decías. Sí, 1,7 metros cuadrados te da 250 vatios, 260 más o menos, sí, efectivamente. Bueno, yo supongo que aquí hay una parte electroquímica, podríamos decir, que la célula, ¿no? Sí, a ver, la célula, el funcionamiento de una célula fundamental es, la célula se construye a través de silicio, ¿vale? Silicio, que es un material el segundo más habitual en la Tierra, con lo cual es bastante sencillo conseguir el silicio. A partir del silicio... De la arena, de hecho, arena, ¿no? De la playa, prácticamente, sí. A partir de ahí, por un proceso químico, lo que se hace es refinar el silicio y a partir de entonces se meten unos reactores que lo que generan es lo hacen cristalizar. A través de una cristalización que se llama lingote, se corta con unos hilos muy duros, se corta en unas secciones llamadas obleas. Esas obleas son simplemente silicio, 100%, cristalizado. La función del silicio es simplemente conducir la electricidad que genere, sí, ¿no? Sí, aproximadamente, sí. El silicio lo que se hace normalmente es una vez que tienes el silicio y para generar una pila, puesto que el silicio... ¿Es el soporte de su vez? Sí, es el soporte y necesita una colección de tratamientos, ¿vale? Un tratamiento es el antirreflexivo, quiere decir que toda la radiación que le llegue por la cara superior, cuanto máximo que llegue, no se pierda. Y por otro lado se dedica a darle un recubrimiento, un dopado que es superior, generalmente es de fósforo y el inferior es de boro, y lo que hace es que el superior tenga exceso de electrones, porque hay ciertos materiales en la naturaleza que se definen como fotovoltaicos, es decir, que se genera a través de la radiación son capaces de los rayos y los fotones. Sí, convertirlo en electrones. Sí, digamos que de mover. Ya es que es una cuestión de casi de mover electrones, es decir... Sí, como las baterías, ¿no? Se mueve de un ánodo a un cátodo. Exacto. O sea, hay exceso de electrones en la zona de arriba y en la zona del boro, que es la que, digamos, que genera más huecos. En la estructura del silicio lo que hace es tener huecos, con lo cual los electrones van de arriba abajo. ¿Y los fotones qué hacen? ¿Ayudar a ese proceso? Sí, exacto. Si los fotones al activar... Vale, entonces ya lo entiendo. Haces una especie de sándwich. Sí. En medio metes el silicio. Bueno, es que sí, sobre todo silicio, la capa superior es antirreflexiva y lo que es toda la parte de la mitad de arriba de la pila, toda de ella está, digamos que, dopado con fósforo, sí. Y la otra cara con boro. La otra con boro. Y por abajo hay una plancha, un recubrimiento muy conductivo, puesto que los electrones, como van de arriba abajo, para sacar los electrones del circuito hay que sacarlos de alguna manera. Sí. Entonces toda la superficie extrae los electrones por esa zona. Con lo cual estás generando todo mini pilas. Y ahora entendamos el funcionamiento. Resulta que llega la luz ahí y por arte de magia lo convierte en electricidad. Sí. Lo que le llega de la luz ahí son lo que se llama fotones. Exacto, sí. Cuenta el proceso. ¿Qué pasa? Llega un fotón ahí, le da un tortazo a un electrón, lo manda al otro lado. Hay una energía de activación que el fotón lo que consigue es en ciertos elementos, a partir de una energía de activación, es capaz de sacar los electrones de las capas más externas de los átomos. Entonces, o sea, podríamos jugar un poquito casi como al billar, ¿no? Sí. El fotón le da al electrón y el electrón hace que salte de una capa a la otra. Más o menos, sí. La energía que recibe es la que hace activar con la suficiente fuerza como para sacar un electrón de su órbita. Sí, es una reacción como casi todas. Las reacciones... Se amplifica eso en nuclear, ¿no? Exacto, sí, claro. Sí, es más o menos lo mismo. Sí, casi todas las reacciones químicas se basan en intercambio de electrones. La química mismamente orgánica lo que hace es el que tiene déficit de electrones absorbe del otro para intentar llegar siempre a una estructura estable de tener dos átomos en la capa más exterior del átomo, 8, 8, 18, 18 y 32 y 32 y 64. Que son más o menos, por la tabla periódica se ve el punto de equilibrio. El silicio se coge claramente, entre otras cosas, por las características que tiene de conductividad, supongo, ¿no? ¿El grafeno que está por ahí pululando será un futuro? ¿Sustituirá al silicio de ahí? Hay alternativas. El problema muchas veces es el coste. O sea, alternativas al módulo de silicio hay. De hecho, se desarrollaron en su momento. Uno, por ejemplo, que eran de capa fina, que en vez de utilizarse una obrea se proyectaba el propio elemento sobre el vidrio exterior, en vez de, digamos, meter una célula, así. Que hubo un líder incluso hace un tiempo, una empresa, cuyo nombre no voy a dar, puesto que no hacemos publicidad. Pero, y si no, que paguen. Sí, no, pero lo que hacían, simplemente utilizaban un teluro y cadmio, y con esos dos reciben también una especie de teluro de cadmio. También hay silicio amorfo, que lo que hace es se proyecta con unos sistemas de proyección sobre el vidrio
Eso de amorfo me suena que son los tipos precisamente de células. Hay una que se llama amorfas, ¿no? A ver, lo que es el silicio amorfo es el silicio de la base inicial del silicio. Simplemente no se generan obleas, simplemente se proyecta el propio silicio sobre una superficie de vidrio y se encapsula por detrás. Ya no lleva encapsulante por delante, solo por detrás. Digamos que es como un módulo similar. E incluso algunos se encapsulan con vidrio delante y vidrio detrás, y por el medio está una especie de célula, pero no es una célula libre, está proyectada sobre el vidrio y, digamos, recrecido. Luego tiene unas capas de óxido de zinc para favorecer la última capa, la conductiva, y eso. Digamos que lleva un montón de capas para generar lo mismo, pero a través de proyección de alta velocidad sobre el vidrio. Bueno, realmente el proceso es un proceso que parece complicado, pero luego a la hora de ver los componentes de la célula no es demasiado complicado, es algo no es demasiado. Relativamente simple, ¿no? El procesamiento de la célula, de convertir una oblea en célula, es un proceso ciertamente complicado. Sí, ese sí. Pero... Ese es el más complejo. Y luego también el refinado del silicio, porque las plantas son muy caras y si la tecnología no es lo suficientemente buena para sacar un producto de alta calidad, porque tiene que estar en el 99 no sé cuánto de pureza, si no consigues llegar, los costes de una planta de esas, de hecho, pues hay muchas empresas que lo han intentado y no han conseguido un silicio con una calidad suficiente. ¿Cómo se mide si una célula es buena o mala? Generalmente lo que se hace es se conecta como si fuera una pila normal y se mira voltaje-intensidad una por una. Y lo que se hace es, se ve la potencia que va a dar, y normalmente lo que se hace es en los paneles se separan por distintas categorías para ir combinando. Solo hay unas tolerancias pequeñitas de más o menos, a lo mejor el 3%. Lo que se hace es en cada una de las ristas ir equilibrando con células para no tener sobrecarga en una parte o en otra no. O sea que lo importante de la placa es que las células estén todas equilibradas. Exacto. No vaya a ser que una parte del panel de más voltaje que la otra, ¿no? Sería malo desequilibrar ese tipo de cosas. Y aunque de cierto modo la tecnología alcanza unas tolerancias bastante justas, pero sí que es cierto que el tratamiento de la célula no es un tratamiento demasiado sencillo, pero teniendo una tecnología adecuada se puede conseguir. Lo complicado es sacarle mucha eficiencia a un coste barato. Eficiencia es la relación, digamos, entre energía que absorbe y energía que produce, ¿no? Exacto. Si ahora las eficiencias están en un... No llega lo que es una célula cerca no llega al 20%, 10 y algo por ciento por ahí, 10 y muchos. Pero los paneles ya bajan un poco, ya lo que es un panel ya con toda la pérdida más lo que pierde del vidrio, más las conexiones, pues andan 14%, 15 y pico, 16, es lo máximo que se consigue. ¿El hecho de que sean de color negro las células es por algo? Sobre todo por el tratamiento que tienen. Y también basándose en que hay dos tipos de células fundamentalmente, que son las monocristalinas y las policristalinas. El proceso de fabricación es un pelín diferente, levemente diferente. El monocristalino lo que hace es, el propio lingote se genera de un monocristal. El proceso es un poco diferente del multicristalino y lo que hace es que la estructura sea totalmente homogénea. De ahí que los paneles, si se ve un panel en un tejado y es negro completamente, ese se sabe que lleva célula monocristalina. Tiene unas leves ventajas en cuanto a potencia, pero también tiene un coste un poco más elevado, con lo cual el coste está igual, ¿no? Al fin y al cabo, es un poco más caro, pero tiene un poquito más de vatios por metro cuadrado. Y la multicristalina se genera un poco distinto, se generan distintos, chaflanes o ángulos de cristalización, y entonces cuando se corta queda cortado como si fuera un mineral, si tuviera distintas vetas. Y eso para la refracción, precisamente. No, es que en el proceso te quedan esos. Al ir cortando, te quedan las distintas secciones, digamos, del crecimiento del Por ejemplo, cristal. ¿no? En este, no, este es liso, lo que pasa es que tiene un tratamiento y parece azulado, pero el otro se vería totalmente metalizado. Este lo que se ve es que tiene un tratamiento antirreflectante, entonces parece que se ve un poquito azulado. Se oye si paso el dedo. Sí, tiene la rugosidad del... Sí. Bueno, exacto. Esto es la rugosidad del vidrio, que a su vez el vidrio que se utiliza es el vidrio antirreflexivo. A través de lo que se hace es... tiene unos angulillos como si fueran unas pirámides invertidas que lo que aprovechan un poco, ¿no? La luz. Aprovechan la luz, sobre todo en momentos de baja irradiancia, por ejemplo, por la tarde, por la mañana, con ángulos no muy buenos. Claro, de forma que con la refracción corrija. Por ejemplo, lo que se hace en los colegios muy típico de meter un lápiz dentro de un vaso de agua y se ve que cambia, como si el lápiz estuviera quebrado. Exacto. Eso es la refracción. Eso es lo que hace esto, redirigir, ¿no? Dime. Sí. Una pregunta. ¿Esta tecnología viene a sustituir a la anterior? ¿Por qué conviven actualmente en lo que es energía solar, las células fotovoltaicas con los clásicos tubos estos que te dan para las casas, las viviendas unifamiliares? Los de calentar solo agua, ¿no? Sí. Esto es la ventaja que tienen, es que lo que es la energía térmica lo que hace simplemente es te calienta el agua de casa. Esto lo que permite es que tú generes electricidad en tu propia casa y te funciona el calentador eléctrico. Eso además, sí, exacto. Lo que pasa es que generas durante el día. Durante el día, lo mismo que el otro va cargando, esto va generando electricidad. Entonces, la idea es, tú generas electricidad durante el día y la consumes de noche. Lo que se intenta es un balance en el cual tú tienes dos contadores
en los cuales lo que haces es uno cuenta la energía que tú consumes, otra la que, digamos, conectas a la red y se hace un balance. Si hiciera un balance óptimo, digamos, no consumirías electricidad. Digamos que lo que generas de día, que tú no estás consumiéndolo, lo compras de noche. Veamos una cosa. Sí. Pero el coste para una casa ser independiente de la compañía eléctrica, ¿cuál sería? Dependiendo del número a ver, 4 personas. 4 personas. Pues una instalación de unos 7 kilovatios podría costar, no sé qué decirte, 15.000 euros. Puedo decir algo así aproximado, ¿no? Sí, así, sin rebaja. O sea, no, el precio base. Luego cuando fuera de antena ya negociamos. Ahí se ha quedado. Pero no voy al... y sin ayuda, ¿no? Y subvenciones de ese tipo. Depende de muchas cosas, de la ubicación, del tamaño, sobre todo de la orientación del tejado es muy importante. Si tiene orientación sur, lógicamente, tiene mucho más, y si tiene orientación norte, no da corriente. Porque esto... Si hay un cambio climático y no sale el sol en 3 meses, no hay posibilidad de que te retornen parte no, es malo, es malo. Además, en 3 meses no se preocupe, que ese será el menor de los problemas. Es una cosa, además, un poco que mucha gente desconoce, y es que un panel a la sombra no da corriente ninguna, da cero, porque necesita prácticamente cero. O sea, da más luz, digamos, genera más corriente cuando está nublado el cielo que si está en una zona de muchísimo sol, pero está orientado a la sombra. Claro. En la sombra no da nada, porque necesita radiación directa. A través de las nubes le llega menos, pero a la sombra no le llega. Una cosa, por la parte, dale la vuelta. Sí. Digo, porque cuando no lo ven en casa, si están solamente por la radio... Vale, de aquí salen 2 cables que unen las 2 células principales que tienes aquí detrás. En esta casa. Vale, sí. ¿Y aquí qué tenemos? Es decir, realmente, ¿qué tipo de corriente, qué voltaje te da Eso esto? tenemos, dependiendo del sistema al que se conecte, esto genera corriente continua y suele tener, las instalaciones se hacen de 12 a 24 voltios. Dependiendo del sistema que quieras. No te va a matar, Rodolfo. Todavía no está el sol. Si lo ponemos al sol y te lo metes en la boca, igual notas algo. No hace falta, lo pones al sol, toca las 2 terminales y ya tiene corriente. ¿Eh? ¿Sí? ¿Te da calambre? Sí, tiene poca voltaje, pero tiene intensidad. Sí, o sea que duele. Hace cosquillo. Hombre, este pequeño no, pero un panel estándar sí. O sea, un panel estándar de... Rodolfo, te llevaremos. Lo puedes llevar incluso como arma de bolsillo, ¿eh? Por es si que hay que te lo pones en la espalda cuando vas en la moto y ya llega cargado. Es muy práctico. Esto es un poco una advertencia, que sí que es cierto que un panel de 250 vatios que está generando en 12 voltios, se puede hacer el cálculo de los amperios que hay corriendo por ahí. Quiere decir que encima es corriente continua. ¿Qué quiere decir con eso? Si tú pones un panel al sol, tontamente, y pelas las terminales, esto están protegidas, pero si pelas del todo la terminal y coges una terminal con cada mano, automáticamente harías un cortocircuito y duele, eso duele. Y además el problema que tiene la corriente continua, como sabes, al no ser corriente alterna, no pasa nunca por cero. Quiere decir que tú tienes un voltaje constante y entonces separarte es casi imposible. Sí, que la alterna sería como que te da un espasmo, ¿no? Sí, el y la otra te deja. Tú cuando metes los dedos en el enchufe, tú tiras y te da un corriente y lo sacas. Si estuvieras en continua, te quedas pegado y no tiras. Entonces, con lo cual es, hasta cierto modo, no es peligroso, pero digamos que es un sistema que siempre está generando corriente y parece no está conectado a nada. Lo tienes delante de casa al sol, coge las terminales y ya da corriente. Bueno, esto te la dan continua. Corriente continua. Vale, sí. Y ahora tú en casa, la que consumimos habitualmente es alterna. Estos sistemas todos lo que se utilizan es, se conectan... Batería, ¿no? Si van a una batería, van en continua, que son los denominados off-grid, que están fuera de conexión a red, que lo que hace efectivamente es consumes de día lo que quieras y va a una batería y de noche enciendes la famosa bombillita y es una cosa sencilla. Si ya te metes si quieres corriente alterna, o bien un sistema que casi siempre son ya de 24 voltios, lo que haces es, porque con 24 voltios reduce la corriente a la mitad, y entonces tienes menos pérdidas por el cable, y lo que haces es colocar un inversor. Bueno, primero utilizas un regulador de carga. El regulador de carga lo que hace es mantener la carga de una batería estable, porque la luz viene una nube, esto genera menos, entonces los picos en una batería serían malos, incluso en la red. Lo que va delante del inversor siempre es un regulador de carga y luego el inversor. Y el inversor lo que genera es corriente alterna, pero todavía en baja tensión. Ajá. Si luego a su vez queremos subirla a alta, él generaría un famoso 220 o 380, pero si lo quieres subir a alta tensión porque tengas un parque muy grande, necesitas un transformador que te lo suba a alta. Con lo cual queda claro, desde ahí puedes llevarlo tanto a un acumulador, que serían las baterías para almacenar la corriente cuando no haya sol, exacto, o directamente a tu sistema, a la red eléctrica de tu casa, ayudaría al consumo porque lo evitaría que lo coja de la red estándar. El único problema que te puede generar esto es la regulación de cada país. Hay países que están más regulados, menos. En España, por ejemplo, hacia el verano de este año está previsto una regulación del balance neto, que tendrás 2 contadores, tú generas de día, restas y tal, pero tiene que estar regulado por un tema sobre todo de control de la red del país. Claro, si todo el mundo se dedica a poner paneles irregularmente, empezaría a enchufar gente de corriente de forma incontrolada. Entonces siempre tiene que estar muy regulado por el gobierno, decir esto se puede hacer, esto no, y cuando
hay regulación en algún país que a veces luego desaparece o cambia, pues ahí es donde hay posibilidades de negocio de instalación de este tipo de cosas. Bueno, David, a mí me queda muy clarito. ¿Y a ti, Rodolfo? Totalmente. Oye, en el presupuesto ya estaba también la batería, el concentrador. No, solamente solamente las placas. No,